Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. A tus órdenes, gusto saludarte. Igualmente, Javier. Pues Javier, ahora sí que se cierra un ciclo, al menos hasta el punto de la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna. Falta ver la sentencia que defina la imposición de la pena específica que defina el juez, y habrá de verse si también García Luna termina aceptando ser testigo colaborador o alguna otra figura parecida. Pero más allá de ese ciclo, Javier Herrera, la pregunta que tal vez nos podemos hacer en estos momentos es, ¿dónde están los demás miembros de todo aquel equipo que en el fondo es el equipo condenado en Nueva York? Porque no es solo Genaro García Luna, sino todos los demás personajes. Cárdenas Palomino, Luis Cárdenas Palomino, en la cárcel por un ingrediente solamente de su enorme menú de maldad, solo por el ingrediente de la tortura a los miembros de la familia Vallarta. Ramón Pequeño, libre y consiguiendo que le devuelvan dinero que estaba detenido. Y así como él, ¿cuál es la estructura que tú ves hoy de esos personajes, de ese equipo, si es que subsisten en estructuras de poder actual, impunes, o cómo ves esos residuos de lo que se ha condenado en Nueva York, Javier? Sí, bueno, efectivamente, como tú lo dices, Julio, la cabeza de este cartel era efectivamente Genaro García. Él ya está, ahora sí, esperando sentencia por los 5 cargos graves que le fincó la Fiscalía de Estados Unidos, penas que van a ser muy altas definitivamente. Yo esperaría que fuera cadena perpetua. Y bueno, pues siempre yo lo he comentado, tengo la plena certeza ahora después de este veredicto en el tribunal en Estados Unidos que Genaro García Luna, la única posibilidad que tiene de reducir su pena es delatando a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Fox Quesada. Es la única manera, y bueno, también a sus cómplices, Eduardo Medina Mora, que se prestó también para encarcelar a sus enemigos políticos, a sus detractores, pero principalmente a los 2 expresidentes. Por otro lado, pues aquí en México están disfrutando de su fortuna mucha gente que lo acompañó en los 2 sexenios, tanto en la AFI como en la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos Facundo Rosa Rosas, que ya fue detenido por el caso de Rápido y Furioso, y de alguna manera, pues la Fiscalía General de la República no está haciendo su trabajo, quedaron los cargos muy endebles y ya salió en libertad. Pero no nada más está él, Facundo Rosa Rosas, tú ya mencionaste a Luis Cárdenas Palomino, que está preso por otra muy diferente a la con Genaro García Luna. Falta Ramón Eduardo Pequeño García, que pues ahora sí fue de los principales colaboradores de él, que dejó escapar al Chapo en el 2015, cuando lo permitieron dejar junto con Monte Alejandro Rubido, que era el comisionado nacional de seguridad, dejaron escapar al Chapo a que llegaran, se llegara el túnel a su celda. Tú sabes que por procedimiento en los penales de alta seguridad, cada 6 meses cambian a las personas privadas de la libertad, precisamente para romper cualquier esquema de intento de fuga. Ellos lo permitieron que estuviera 13 meses en la misma celda, entonces son responsables por esa fuga. Y bueno, está Armando Espinosa de Benito, está Francisco Javier Garza Palacios, Benito Roa Lara, Maribel Cervantes García. Pues hay todavía mucha gente que está gozando de sus fortunas, y hay gente que todavía está en la Guardia Nacional, en la Fiscalía General de la República y en algunas dependencias estatales. Entonces, hoy sale precisamente una nota en el Universal que Israel Galván, que está en CONACE, la Comisión Nacional Antisecuestros, él era mano derecha de Luis Cárdenas Palomino. Él estaba de encargado del aeropuerto de la Ciudad de México en el 2012, cuando
pues hubo ahí un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Policía Federal, precisamente peleándose el trasiego de drogas. En el mismo lo cambiaron a Chihuahua como coordinador regional en Chihuahua, estuvo en Michoacán, y como él hay varias gente que pues que tiene que pagar su culpa, ahora su asociación que tenían en el cartel de Genaro García Luna, porque pues siguen en instituciones de seguridad pública y otros gozando de sus fortunas. Javier, otro punto que me parece que podríamos visualizarlo más allá de García Luna y del juicio en Nueva York. ¿Cuál fue la corresponsabilidad de mandos militares, de Defensa Nacional y de la Marina en todo este episodio? ¿O habrán sido ajenos esos mandos y esas estructuras a lo que ahora se está juzgando en Estados Unidos, Javier? Mira, yo lo único que te puedo decir que las áreas de inteligencia, tanto de Sedena como de Marina, son áreas muy respetables, muy serias, y la información la tienen de primera mano de las actividades delictivas, de los carteles de la droga y de los servidores públicos involucrados. Entonces yo no puedo hacer señalamientos a esas dos instituciones, pero pues era un secreto a voces para la gente común y corriente de la colusión que tenía Genaro García Luna, y bueno, pues yo también dudo que esas dos instituciones, sus mecanismos de inteligencia no tuvieran detectado esa colusión de Genaro García Luna. Esa conexión de García Luna con el crimen organizado, dices, detectarlo por los órganos de inteligencia del Ejército y de la Marina. Sí, definitivamente. O sea, ellos tienen sus áreas de inteligencia que pues son muy profesionales y tienen un panorama muy claro de cómo están las organizaciones delincuenciales y pues servidores públicos que estén coludidos con estas gentes. Definitivamente yo lo creo muy poco probable que no tuvieran conocimiento del involucramiento de Genaro García Luna. Desgraciadamente era tanto la injerencia, tanto el poder que tenía sobre el presidente Calderón, que lo defendía a capa y espadas. No sé si no se atrevieron ahora sí a decirle al presidente lo que estaba pasando, o si eran parte del problema y no de la solución. Javier, y en la estructura civil, en la estructura política, ¿qué tanto tienen una corresponsabilidad, así fuera por omisión, personajes como quien fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, que fue Santiago Krill, y otros personajes del calderonismo que ahora se deslindan? Guillermo Valdés, que fue director del CISEN durante casi el sexenio completo, era el responsable de inteligencia, y él ha dicho que Calderón era quien decidía todo, pero toda esta serie de personajes, secretarios de gobernación, otros procuradores, políticos, gobernadores, ¿hacia dónde tenemos que extender ahora la vista para ubicar todas esas complicidades, Javier? A los dos gobiernos, definitivamente, Julio, porque son cómplices por omisión, definitivamente, porque un titular del CISEN no es posible que no esté enterado de las colusiones que tenía Genaro García Luna. Ahorita todo el mundo se está deslindando. El de CISEN dice que el presidente Calderón era el que le decidía todo, pero a final de cuentas Calderón dice que no era solo una persona, que era un grupo de gente, de expertos que estaban involucrados en materia de seguridad pública. Y bueno, ahorita a estas alturas todo el mundo no acepta su responsabilidad y bueno, pues van a tener que responder de alguna manera, si no por complicidad, por acción, sí por omisión, definitivamente. Y hay gente directamente que estuvo trabajando con Genaro García Luna, apoyando estas actividades delictivas. Entonces, esas gentes deben ser juzgadas por acción, y también las que actuaron con omisión.
¿Qué opinas del comunicado de Felipe Calderón, dado a conocer luego de la declaratoria de culpabilidad de García Luna? Bueno, pero es que mira, Felipe Calderón ya conocemos que es un descarado y trata de confundir a la gente que aún cree en él. Si te acuerdas, cuando recién detuvieron a Genaro García Luna en diciembre del 2019, él inmediatamente se deslindó ante cuestionamientos que le hicieron, que yo ya le había hecho de su conocimiento por 2 cartas que le mandé en el año del 2008. Él mandó un comunicado también en donde acababa de leer las cartas y que pues realmente eran intrascendentes. Entonces, él tiene salida para todo y tiene explicaciones, según él, lógicas, y obviamente hay gente que le cree y que aún lo defiende. Él va a estar sacando comunicados, aunque ande fuera del país, tratando de activar a sus seguidores, de hacerlos ver que él fue el principal, ahora sí, el represor de la delincuencia organizada, el que los atacó con firmeza, y yo estoy de acuerdo con él atacó con firmeza a la delincuencia organizada, pero a la delincuencia organizada que era antagónica al cartel de Sinaloa, porque el cartel de Sinaloa lo arropó junto con Genaro García Luna. Entonces, pues él no va a reconocer su culpa, como no lo ha reconocido Genaro García Luna, hasta que ya lo sentencien. Probablemente antes de que lo sentencien, él llegue a un acuerdo con el gobierno americano, y así va a pasar con Felipe Calderón, definitivamente. Él ya está fuera del país, previendo que salga inmiscuido, como va a ser, y que lo extraditen a Estados Unidos, que tarde que temprano va a pasar. Bien, Javier, ¿ves, así como en su momento viste signos preocupantes en la administración de García Luna y lo que luego se conoció, hoy ves algunos signos preocupantes en el país de alguna forma de colusión del crimen organizado con la política? Mira, pues la prueba está que en la política, pues realmente no puedo opinar, porque pues son temas en donde yo no tengo acceso con la clase política, pero en la parte policíaca, en la seguridad pública, pues todavía hay muchos contubernios. Entonces hay muchas omisiones definitivamente que yo considero que el presidente López Obrador debe poner atención, porque él ha estado muy pendiente del juicio de Genaro García Luna, pero también debe de estar consciente que aquí se está investigando las acciones de Genaro García Luna. Yo ya fui en calidad de testigo en 3 carpetas de investigación, hay órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, y bueno, pues debe de determinarse la responsabilidad de cada uno de los que participaron con Felipe Calderón y Genaro García Luna en estas actividades delictivas. Uh-huh. Javier, volviendo al tema de Felipe Calderón, ¿crees que pueda haber todavía indicios y posibilidades para sujetarlo a un juicio, a un proceso penal en el cual se le pueda castigar? Sí, definitivamente. Mira, ahora con lo que pasó en el juicio de Genaro García Luna, bueno, pues queda muy claro la colusión que tenía Felipe Calderón, inclusive las instrucciones que le daba a los gobernadores de los estados para que protegieran al cartel de Sinaloa. Uno de los testigos manifestó que cuando empezaron a trabajar en el AFI con Genaro García Luna, tenía el cartel de Sinaloa presencia en 4 estados únicamente, y gracias al apoyo de él, de Genaro García Luna en NAFI y posteriormente en la Secretaría de Seguridad Pública, llegaron a tener presencia hasta en 21 estados. Entonces, pues realmente la colusión con la que, Genaro García Luna no lo podía haber hecho solo, entonces tenía muchos socios, muchos cómplices y gente que apoyaba las actividades delictivas de estos personajes. Apoyaban, premiaban a los malos servidores públicos. Ahí está la premiación que le hicieron a Luis Cárdenas Palomino, a Edgar Eusebio Millán Gómez, cuando fue asesinado en el interior de su casa.
y a los buenos policías pues realmente los reprimían, los cambiaban a lugares muy alejados, los obligaban a renunciar, y los buenos policías que quedaron, bueno, pues se mantenían al margen de estas actividades, pero en general la corrupción permeó tanto a nivel federal, autoridades federales, como policías estatales y municipales. Bien, Javier. Pues Javier, te agradezco mucho la posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar, y solo cierro preguntándote, a estas alturas y en las circunstancias que está viviendo México, ¿cómo te sientes después de lo que denunciaste, de lo que viviste, de la decisión que marcó tu vida en el momento en el cual denunciaste y diste a conocer desde un alto cargo policíaco lo que estaba sucediendo con Genaro García Luna? En el fondo, ¿valió la pena, Javier? Mira, yo considero que sí valió la pena, que pues todavía por parte de mi familia todavía queda el resentimiento, el por qué pues hice esos señalamientos que nos costó a toda la familia muchas penurias, 4 años de cárcel, el no poder haber recuperado mi empleo como servidor público, como policía federal, que aún lo sigo peleando, porque tengo derecho a regresar a la institución, cuando menos a estar un día en él y darme de baja, y no haber sido corrido de la manera tan penosa como se me hizo por esos malos servidores públicos. Yo creo que sí valió la pena. Ahorita lo que yo en su momento lo señalé, ahora que está quedando muy claro, me quedé muy corto definitivamente en lo que estaba pasando en el país, el grado de involucramiento que tenía Felipe Calderón, en donde quería tener arreglos con la delincuencia organizada, quería ahora sí organizarlos para que trabajara todo el mundo en paz y seguir metiendo cientos de toneladas de droga a Estados Unidos, en complicidad o complacencia, no sé de qué manera, con las autoridades americanas, porque tenían conocimiento de sus acciones, de su colusión, lo estaban investigando desde 2001, entonces también las autoridades americanas tienen una responsabilidad histórica por esos hechos. Ahora sí me queda la satisfacción de que pues lo que yo traté de ser honesto con alguien que pensaba que no estaba, que estaba siendo engañado por Genaro García Luna, pues no fue así. Entonces, pero ya quedó claro. Entonces, afortunadamente, yo creo que eso reivindica mi imagen, el haberme hecho ahora sí señalamientos de delincuencia organizada, siendo que ellos eran los delincuentes. Hubo muchas complicidades, desde Eduardo Medina Mora, los jueces que se prestaban también a esa situación. Ahora yo lo que esperaría es que actuaran con seriedad la Fiscalía General de la República y esas carpetas las robustecieran, y que no se preocupen porque les descongelaron las cuentas a Luis Cárdenas Palomino o a la esposa de Genaro García Luna. Ese simple hecho, pues lo tienen que demostrar con sus declaraciones patrimoniales, así es que el que se las hayan descongelado, eso no debe de ser un freno para que se continúe con las investigaciones, al contrario, es una prueba de la colusión de dinero mal habido, y que no pudo haber venido de tandas y rifas el haber hecho esas cantidades millonarias. Javier, ¿en qué instancia está llevándose el proceso en el que buscas ser restituido en tu empleo, en tu situación de servidor público? Bueno, pues lo único que me queda ahorita es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues admitió mi caso en el 2019, precisamente 2020, ya voy para 3 años, porque fue en abril del 2020, y bueno, pues es una de las partes, mis pretensiones de reparación, el que se me reintegre a la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, aunque sea un día que tenga esa satisfacción de regresar y poder retirarme ya con la seguridad de que pues cumplí con mi deber, y lo cumplí con creces. Javier, ¿no hay algún proceso que pueda emprender el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para regresarte a tu cargo por el honor
por el servicio que hiciste a la patria de denunciar estos hechos oportunamente, ¿no hay ningún camino administrativo? Sí, sí, definitivamente. El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto, para ser específico, le propuso al Estado mexicano el el acogerse a un procedimiento de solución amistosa, en donde podíamos entrar en pláticas, tanto el gobierno, el Estado mexicano, como con Arturo Herrera Valles, mi hermano, y tu servidor, para llegar a un acuerdo de solución amistosa sin necesidad de que fuera condenado el Estado mexicano por todas las violaciones a nuestros derechos humanos y laborales. Entonces, el único que puede tomar la determinación para llegar a esa solución amistosa y sentarnos a dialogar sería ahora sí, con el visto bueno del presidente López López Obrador. Obrador. Ahora, Javier, ¿cuál fue la respuesta del gobierno mexicano ante ese planteamiento de un arreglo amistoso en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué respondió el gobierno del presidente López Obrador? Fíjate que no tengo conocimiento. Le dieron 30 días al Estado mexicano para que contestara. Precisamente ayer estaba platicando con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que me representa en la Comisión Interamericana, y no han tenido respuesta de parte de algún comunicado de la Comisión Interamericana. Se va a mandar hoy precisamente una petición a la Interamericana a ver qué respuesta tuvo el Estado mexicano, sino para que pues ahora sí acuerden lo conducente. Yo esperaría que reflexionara el Estado mexicano, que tuviera conocimiento el presidente López Obrador y que tomaran la determinación de acogerse a ese beneficio, porque al final de cuentas es un caso admitido por la Comisión Interamericana y pues no sería conveniente para un gobierno democrático que fuera sentenciado el Estado mexicano por las violaciones a nuestros derechos humanos, teniendo la oportunidad de poder tener un acuerdo amistoso, una solución amistosa. Claro. Javier, pues agradezco mucho esta oportunidad de platicar, de dar un repaso a lo que ha sucedido en estos días respecto al juicio García Luna y la remembranza de lo que ha sido toda esta historia de valentía cívica en la cual tú denunciaste oportunamente este caso. Javier, como siempre, muchas gracias y seguiremos en contacto. Muy amable, gracias Julio por invitarme y con mucho gusto. Gracias, hasta pronto. Gracias.